Vacations will never be the same. Welcome to the theme parks of Universal Orlando Resort. With spectacular hotels and more, Universal Orlando offers an entire week of vacation awesome. Visit universalorlando.com. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-8444-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Imagínate vivir en un lugar donde todo estaba permitido, donde el dinero podía comprar cualquier tipo de placer, donde las fiestas duraban días enteros y nadie se preocupaba por el mañana. Sodoma y Gomorra eran paraísos de lujuria, riqueza y corrupción. Pero detrás de las grandes mansiones y majestuosos templos había un mundo de violencia, traición y perversión sin fin. Las mujeres eran tratadas como objetos, los niños eran sacrificados en oscuros rituales, y los pobres eran abandonados a morir en las calles, hasta que un día todo acabó en llamas. ¿Qué pasó realmente en estas ciudades? ¿Cómo era vivir en un lugar donde la moralidad simplemente no existía? Descubra ahora la oscura verdad sobre Sodoma y Gomorra, riqueza y lujo, prosperidad que llevó a la arrogancia. Imagínese caminar por una ciudad llena de mercados vibrantes, donde los comerciantes intercambian oro, plata y especias raras. El olor a carne asada y pan recién horneado llenaba las calles. Hombres vestidos con lujosas túnicas hacían negocios mientras los sirvientes llevaban jarras de aceite y vinos exóticos. Esta era Sodoma, un próspero centro comercial donde la riqueza fluía sin límite. Pero esta prosperidad trajo consecuencias de las que pocos se dieron cuenta a tiempo. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en una región extremadamente fértil, cerca del Mar Muerto. Los campos alrededor de las ciudades eran abundantes y proporcionaban trigo, cebada y frutos suculentos. Este suelo fértil permitió a los habitantes acumular riquezas rápidamente. El comercio prosperó, con caravanas procedentes de Egipto, Mesopotamia y otras regiones lejanas. Las calles estaban concurridas, llenas de artesanos, orfebres y comerciantes que exhibían sus productos más caros. Los más ricos vivían en casas lujosas, construidas con piedras pulidas y decoradas con finas telas importadas. En el centro de la ciudad, imponentes palacios reflejaban la grandeza de sus habitantes más poderosos. Eran habituales las fiestas que reunían a nobles y comerciantes influyentes, que hacían alarde de sus fortunas en cenas extravagantes. Nunca faltaba vino y la comida se servía en cantidades exageradas. Sin embargo, la riqueza tenía otra cara. La desigualdad era evidente. Mientras los ricos festejaban, los pobres eran ignorados por aquellos que tenían más de lo que necesitaban. Pedir ayuda era inútil, ya que la cultura de Sodoma no valoraba la compasión y la bondad se consideraba una debilidad. El comercio también estuvo marcado por la codicia. Se utilizaban pesas adulteradas para engañar a los compradores. Los comerciantes cobraban precios absurdos y los poderosos explotaban a los trabajadores sin piedad. Si alguien se endeudaba, fácilmente podía ser vendido como esclavo para pagar sus deudas. La justicia favorecía a los más ricos, mientras que los pobres no tenían a quién acudir. La ciudad, por fuera,
era un espectáculo de riqueza, pero por dentro era un lugar donde reinaba la soberbia y la explotación. Para los ricos, Sodoma era un paraíso, para los pobres era un infierno en la tierra. Pero la riqueza de Sodoma trajo algo aún peor, una sociedad que se creía intocable. Los habitantes pensaron que nunca enfrentarían consecuencias por su estilo de vida, pero el destino de estas ciudades ya estaba sellado, y su destrucción vendría de manera abrumadora. Lo que viene a continuación puede ser justo lo que necesitas saber sobre el verdadero rostro de Sodoma y Gomorra. Pero si crees que la codicia y el egoísmo aún corrompen nuestra sociedad, declara tu fe en los comentarios. Ahora escribe: mi confianza está en Dios, no en las riquezas. Demostremos que hay un camino mejor que el orgullo de Sodoma. La arquitectura y organización de la ciudad, brillar por fuera, pudrirse por dentro. Si llegaras a Sodoma por primera vez, quedarías impresionado. Desde lejos, la ciudad parecía un ejemplo de civilización avanzada para la época. Los muros eran altos, las torres se elevaban sobre las colinas y las calles principales siempre estaban llenas de vida. Los comerciantes gritaban sus ofrendas en medio de multitudes apresuradas, mientras los sacerdotes realizaban rituales en grandes templos dedicados a dioses paganos. Pero bastaba una mirada más cercana para darse cuenta de que, detrás de esta fachada de riqueza y progreso, había un ambiente de corrupción y decadencia. Sodoma y Gomorra no eran ciudades pequeñas, eran centros urbanos influyentes, situados en una ubicación estratégica cerca del Mar Muerto. Esta posición favoreció el comercio y la comunicación con otras personas, haciendo de las ciudades puntos de paso obligatorios para comerciantes y viajeros. La arquitectura era impresionante para la época. Había palacios, lujosas mansiones, amplias plazas y majestuosos templos. Las casas de los más ricos estaban construidas con piedras pulidas, con imponentes columnas y patios interiores decorados con estatuas y mosaicos. Las plazas eran el corazón de la ciudad. Durante el día, estos lugares bullían de actividades comerciales. Los comerciantes comerciaban con telas raras, joyas y especias. Algunas vendían perfumes traídos de Egipto, mientras que otras vendían alfombras bordadas a mano de tierras lejanas. Pero por la noche el paisaje cambió drásticamente. Las mismas plazas que se utilizaban para el comercio durante el día se transformaron en lugares de fiestas salvajes y rituales paganos. Los músicos tocaban flautas y tambores, mientras las multitudes se entregaban a danzas provocativas y ceremonias religiosas que implicaban sacrificios y prácticas inmorales. A pesar de todo este aparente esplendor, la ciudad era un caos para quienes no pertenecían a la élite. Las calles laterales y los callejones oscuros eran peligrosos. No existían leyes que realmente protegieran a los más débiles. Quienes sufrieron robos o ataques rara vez encontraron justicia. Si se cometía un delito, a menudo se ignoraba a la víctima, mientras que los delincuentes continuaban con sus vidas sin ningún castigo. Los jueces y gobernantes eran corruptos y solo favorecían a quienes podían ofrecerles algo a cambio. Los barrios pobres estaban lejos de las zonas centrales. En estas regiones, las calles eran estrechas y sucias, llenas de chozas improvisadas. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Los residentes vivían en condiciones precarias, sin acceso a los recursos básicos, mientras los ricos se daban un festín. Una barra de pan era lo máximo que podían esperar los pobres. Y lo peor es que no hubo compasión. La cultura de Sodoma y Gomorra no fomentaba la caridad ni la solidaridad. Por el contrario, los necesitados eran considerados inútiles y ayudar a los débiles se consideraba una pérdida de tiempo. En las zonas más nobles, los templos paganos dominaban la escena. Eran construcciones gigantescas, diseñadas para impresionar, dedicadas a diferentes deidades, muchas de ellas vinculadas a la fertilidad y el placer. Los sacerdotes que administraban estos templos tenían gran influencia política y económica. Los rituales incluían banquetes extravagantes y ceremonias que mezclaban religión con placeres carnales. Para muchos habitantes, estas prácticas eran solo parte de la cultura de la ciudad, pero en realidad contribuyeron a una sociedad cada vez más decadente. Otro elemento curioso de la organización de Sodoma fue la ausencia de un ejército fuerte. La ciudad dependía tanto de su riqueza y sus altos muros que descuidó la seguridad militar. Esta arrogancia sería un error fatal más tarde, cuando su destrucción se hizo inevitable. Por fuera, Sodoma brillaba como una joya. Por dentro, era una sociedad podrida, donde solo los más fuertes y codiciosos sobrevivirían. Era una ciudad sin leyes, sin piedad y sin futuro. Pero lo que pasó en las calles fue solo un reflejo de lo que estaba arraigado en la cultura del pueblo. Y a medida que la violencia se convirtió en parte de la vida cotidiana, Sodoma se hundió aún más en su propia ruina. El mundo puede ignorar la justicia, pero Dios lo ve todo. Si crees que de Él viene la verdadera justicia, escribe en los comentarios, Dios es mi juez. Si pudieras viajar en el tiempo y caminar por las calles de Sodoma al caer la noche, verías algo impresionante. El sonido de la música resonaba por las plazas, procedente de casas iluminadas con antorchas y salones donde la fiesta nunca terminaba. Hombres y mujeres bailaban descaradamente, ebrios de vino y de deseo desenfrenado. En Sodoma, el placer era la única ley y se ignoraban todos los límites. La ciudad se había convertido en un bastión del hedonismo absoluto, donde las fiestas comenzaban al atardecer y a menudo duraban días enteros. Comer y beber hasta el cansancio se consideraban símbolos de estatus, y cuanto más extravagante era la celebración, mayor era el respeto y el prestigio que se ganaba el anfitrión. En imponentes palacios, los nobles organizaban banquetes llenos de carnes exóticas, frutas raras y especias llegadas de tierras lejanas. El vino fluyó sin interrupción, y los invitados se entregaron a los más diversos excesos. En las calles, trovadores y bailarines entretenían a la población, mientras los hombres ricos caminaban acompañados de sirvientes y esclavos, a menudo obligados a satisfacer los deseos de sus amos. La infidelidad no solo era común, sino esperada, y se burlaban del concepto de matrimonio y compromiso. Cualquiera que intentara vivir según cualquier código moral era blanco de bromas y burlas.
Los templos paganos desempeñaron un papel central en esta forma de vida, promoviendo rituales de placer ilimitado. Los sacerdotes y sacerdotisas celebraban celebraciones dedicadas a los dioses de la fertilidad, y muchos de estos rituales incluían orgías y prácticas degradantes. La gente creía que al permitirse estos actos atraería bendiciones para sus cultivos y negocios, pero en realidad solo se estaban hundiendo más profundamente en una espiral de depravación. La ciudad se enorgullecía de no tener reglas morales. Su lema era simple: si te da placer, hazlo. Sin embargo, esta búsqueda incesante de satisfacción personal tuvo un alto coste. La corrupción no era solo una característica cultural, sino que también estaba presente en el corazón de sus habitantes. Las relaciones eran superficiales, impulsadas por intereses momentáneos, y el verdadero amor había desaparecido, reemplazado por la insaciable necesidad de nuevas experiencias. Las consecuencias de esta forma de vida fueron evidentes. La violencia se volvió cada vez más común, especialmente cuando los placeres de una persona entraban en conflicto con los deseos de otra. Los celos, la traición y las disputas resultaron en asesinatos en las oscuras calles de la ciudad. Los débiles eran explotados y la piedad o la compasión parecían haber sido completamente erradicadas de los corazones de los habitantes. Los extranjeros que llegaron a Sodoma quedaron inicialmente impresionados por la vibrante vida de la ciudad, pero pronto se dieron cuenta de la verdad. Solo eras bienvenido allí si estabas dispuesto a someterte a las reglas del libertinaje. Cualquier intento de resistencia era ridiculizado y en muchos casos perseguido. Sodoma se había convertido en un lugar donde reinaba el placer, pero irónicamente, la ciudad estaba al borde de la ruina. La gente no se dio cuenta de que su obsesión por el exceso estaba destruyendo lentamente su propia sociedad. Y lo que vino después fue aún más oscuro. La violencia en las calles de Sodoma no fue un mero accidente. Reflejaba el alma corrupta de sus habitantes. La violencia y la falta de leyes convirtieron las calles en un coto de caza. En el centro de la ciudad, los nobles todavía celebraban en sus palacios, pero en los callejones oscuros, la realidad era otra. Cualquiera que se atreviera a caminar solo podría ser atacado fácilmente. Los robos, las palizas y hasta los asesinatos eran frecuentes, y lo más aterrador de todo era que a nadie le importaba. Si una persona fuera encontrada muerta por la mañana, su cuerpo simplemente sería ignorado o desechado como si fuera basura. La ciudad se regía por la ley del más fuerte. No había reglas justas ni un sistema legal confiable. Los gobernantes y jueces estaban entre los más corruptos y favorecían a quienes podían sobornarlos. Si un hombre rico cometía un delito, bastaba con una generosa cantidad de dinero para olvidarlo todo. Si una persona pobre intentaba buscar justicia, era ridiculizada y a menudo castigada por molestar a los poderosos. Los extranjeros que llegaban a la ciudad se enfrentaban a una suerte aún peor. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad se consideraba un valor sagrado. Pero en Sodoma era todo lo contrario. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. At
At Patron, we craft our tequila using high-quality natural ingredients without additives. No sweeteners, no extracts, no secrets. In fact, Patron's secret ingredient is that we have no secret ingredients. Just 100% additive-free tequila, made with 100% Weber Blue Agave, water, and thyme. Patron, 100% additive-free tequila. Visit patrontequila.com to learn more. The perfect way to enjoy Patron is responsibly. Copyright 2025, imported by Patron Spirits Company, Coral Gables, Florida. Tequila 40% ABV. Empower. Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. Los viajeros eran vistos como presas fáciles. Algunos eran atacados y golpeados, mientras que otros eran humillados públicamente. No era raro que grupos de hombres borrachos cazaran a forasteros, sometiéndolos a abusos y torturas solo por diversión. Y lo peor de todo, no había nadie que los protegiera. La violencia no solo fue tolerada, sino alentada. Entre los más jóvenes, mostrar crueldad contra los más débiles se consideraba casi un rito de iniciación. Los ricos competían entre sí para ver quién podía organizar las fiestas más salvajes, en las que a menudo participaban esclavos y prisioneros que eran obligados a participar en juegos brutales. La empatía había desaparecido. El sufrimiento de los demás se convirtió en entretenimiento. Los barrios más pobres fueron los más afectados, mientras los nobles se protegían con guardias privadas. Quienes vivían en la calle o en chozas no tenían a dónde acudir. Los robos se produjeron a plena luz del día y nadie se molestó en detenerlos. Las mujeres y los niños eran los más vulnerables. Si fueran secuestrados o tomados como esclavos, casi nadie se levantaría para defenderlos. El sistema de justicia, si así se le puede llamar, era completamente corrupto. Si un poderoso hombre de negocios quisiera deshacerse de un competidor, todo lo que tenía que hacer era acusarlo falsamente de un delito, y el acusado sería arrestado o asesinado sin ninguna posibilidad de defensa. Los juicios eran solo formalidades, y la verdad no valía nada. La arrogancia de los gobernantes de Sodoma era tal que creían que nada podría destruir la ciudad. Su razonamiento era sencillo. Éramos los más ricos, los más fuertes y los más temidos. Nadie se atrevería a desafiarnos. Esta falsa sensación de invencibilidad hizo que la ciudad se hundiera aún más en el caos. Lo que pasó en las calles fue solo un reflejo de lo que existía en el corazón de los habitantes. Habían perdido todo sentido de moralidad y el respeto por la vida ya no existía. Cada persona veía al otro como un objeto, un obstáculo o una oportunidad para su propio beneficio. Pero lo que nadie imaginaba es que el verdadero peligro no vendría del exterior. Sodoma no sería destruida por ejércitos enemigos ni por disputas políticas. El juicio se acercaba desde un lugar inesperado. Y ahora descubrirás hasta dónde había llegado la ciudad en su decadencia y por qué su destrucción era inevitable. Sodoma ignoró las advertencias, pero es posible que seamos diferentes. Si crees que amar al prójimo puede transformar el mundo, comenta ahora. Jesús me enseñó. Hagamos que este mensaje llegue a más personas. El papel de las mujeres y los niños en la sociedad es igualmente sombrío. Si una mujer o un niño nacía en Sodoma, su destino estaba prácticamente sellado. No había lugar para la protección, ni para garantizar la dignidad de los más débiles. Por el contrario, era una sociedad en la que los más vulnerables eran tratados como bienes desechables. Las mujeres no tenían ningún valor más allá de su utilidad para los hombres. Desde pequeños aprendieron que su supervivencia dependía del estatus de su familia
o del matrimonio que lograran concertar. El amor no era la base de los matrimonios, eran meros acuerdos políticos o económicos. Un hombre podía casarse varias veces, acumulando esposas como quien acumula riqueza, pero si una mujer era considerada no deseada, podía ser abandonada sin consecuencias para su marido. Las viudas estaban entre las más vulnerables. Si no tenían una familia influyente o riqueza propia, la sociedad simplemente los olvidaba. Muchos de ellos terminaron en las calles, sobreviviendo de una caridad que casi no existía en Sodoma. Ayudar a los débiles se consideraba un signo de debilidad. Los niños tampoco escaparon a esta cruel realidad. No había preocupación por su educación o bienestar. Los hijos de los ricos tenían cierta educación, pero fueron criados para seguir los mismos caminos codiciosos e inmorales que sus padres. Los hijos de los pobres eran obligados a trabajar o vivir mendigando en las calles. Muchos niños fueron vendidos como esclavos y comercializados como si fueran simples mercancías. El aspecto más inquietante de esta sociedad fue su relación con los rituales paganos. Muchas culturas antiguas practicaban sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses, y en Sodoma esos rituales formaban parte de la vida cotidiana. Esto sucedió de una manera aterradora. Los niños eran entregados a altares de piedra, quemados vivos en rituales macabros, con la falsa esperanza de asegurarse buenas cosechas o protección de los enemigos. El llanto de un niño fue ignorado, pues se creía que su muerte traería beneficios a la ciudad. La moralidad ya había sido completamente borrada, y la vida humana no tenía valor en una sociedad donde solo importaban el placer y la riqueza. Los más vulnerables fueron los que más sufrieron, y todo esto nos lleva a otro aspecto de esta ciudad, uno de los más repugnantes. Mientras los pobres ya sufrían en silencio, los necesitados eran tratados como si ni siquiera existieran. Los pobres eran despreciados y la ciudad no amaba a sus vecinos. Caminar por las calles de Sodoma era presenciar un contraste absurdo. Mientras los ricos exhibían joyas y festejaban en sus mansiones, los pobres morían de hambre a pocos metros de distancia. La Biblia menciona que uno de los mayores pecados de Sodoma fue su indiferencia hacia los necesitados. En Ezequiel 16:49 está escrito: «He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia». My hospital stay would have cost $25,000, but with VA healthcare, it's free. My education would have cost $42,000, but with VA benefits, my books, tuition, and housing are all covered. The down payment for my home would have been $74,000, but with my VA home loan, my down payment was $0. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
abundancia de pan y prosperidad en tranquilidad tuvo ella y sus hijas, pero nunca ayudó a los pobres y necesitados. El egoísmo gobernaba la ciudad. La gente se preocupaba solo por sus propios placeres, sin mirar a los demás. Cualquiera que fuera pobre no solo era ignorado, sino que a menudo era ridiculizado. Si alguien pedía limosna, lo expulsaban de la plaza. Si intentaba buscar justicia, era humillado y amenazado. Los comerciantes no tuvieron piedad. Si un pobre no podía pagar, no recibía nada. No hubo compasión, ayuda ni ningún tipo de solidaridad. En la mentalidad de Sodoma, si alguien era pobre, era porque no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Y esta creencia alimentó aún más la cultura de la explotación. En muchas ciudades antiguas, los extranjeros eran recibidos con hospitalidad, pero en Sodoma era todo lo contrario. Si un viajero llegaba a la ciudad sin riquezas, corría el grave riesgo de ser atacado, humillado o incluso asesinado. El simple hecho de ser un outsider era motivo para ser explotado o ridiculizado. Esta frialdad no se limitó a los extraños. Incluso dentro de las familias, el amor estaba desapareciendo. Los hermanos traicionaron a sus hermanos, los padres despreciaron a sus hijos y los niños abandonaron a sus padres ancianos. El concepto de comunidad había sido sustituido por la idea de supervivencia individual a cualquier precio. Sodoma y Gomorra estaban completamente podridas por dentro, no solo por la perversión y la violencia, sino por la total ausencia de compasión. Pero toda ciudad que construye sus cimientos sobre el egoísmo y el orgullo, algún día se desmoronará. Y para Sodoma, ese día estaba más cerca de lo que sus habitantes imaginaban. La arrogancia destruyó a Sodoma, pero la humildad nos acerca a Dios. Si crees esto, escribe en los comentarios: Dios restaura mi vida. El último día de Sodoma, cuando el pecado trajo destrucción, comenzó como cualquier otro. El sol brillaba sobre los palacios y mercados de la ciudad. En las calles, los comerciantes gritaban sus ofrendas, las casas ricas organizaban nuevos banquetes y los templos paganos estaban listos para otro día de rituales profanos. La ciudad palpitaba, inmersa en el lujo, la soberbia y el placer. Para los habitantes de Sodoma, aquel fue solo otro día de excesos, pero nadie imaginaba que sería el último. La noche anterior sucedió algo inusual. 2 misteriosos forasteros llegaron a la ciudad. La noticia se difundió rápidamente y un grupo de hombres violentos decidió que estos visitantes no saldrían ilesos. Lo que nadie sabía es que estos hombres no eran simples viajeros. Eran ángeles enviados con un propósito específico: destruir la ciudad. La casa donde se alojaban los ángeles fue rodeada, y los habitantes exigieron que se los entregaran, mostrando una vez más la maldad que dominaba en Sodoma. Pero sucedió algo inesperado. Una luz cegadora cegó a los atacantes, dejándolos aturdidos e impotentes. Esta fue la señal de que el tiempo de Sodoma había terminado. Al amanecer, los ángeles le hablaron a Lot, uno de los pocos justos que quedaban allí. Vete de aquí, toma a tu familia y no mires atrás. Este lugar será destruido. La advertencia fue clara y definitiva, pero aún así hubo dudas. Después de todo, ¿cómo se puede abandonar todo de repente? ¿Cómo podían aceptar que la ciudad donde vivieron durante tantos años quedara reducida a cenizas? Cuando el sol salió sobre el horizonte, Lot y su familia huyeron apresuradamente por las puertas de la ciudad. El resto de la población siguió viviendo como si nada. Y entonces llegó el momento en que la historia de Sodoma y Gomorra cambiaría para siempre. El cielo, que hasta entonces había sido azul y brillante, empezó a oscurecerse. Nubes pesadas aparecieron de la nada, trayendo una sensación extraña y asfixiante. El viento cambió
y un pesado silencio se apoderó de la ciudad. La gente empezó a preguntarse qué estaba pasando, y sin previo aviso, el primer rayo de fuego cayó del cielo. Segundos después, las llamas comenzaron a caer como una tormenta infernal. El azufre y el fuego consumieron todo lo que tocaron. Las casas ricas se derrumbaron, los templos estallaron en llamas y los mercados quedaron destruidos en unos instantes. Hombres y mujeres corrieron desesperadamente, tratando de encontrar refugio, pero no había ningún lugar a donde correr. El calor era insoportable, el aire se llenaba de humo y gritos de desesperación. Las mansiones que alguna vez fueron símbolos de lujo y ostentación, ahora no eran más que montones de cenizas. Las calles, que antes estaban llenas de fiestas y pecados, ahora estaban cubiertas de cuerpos carbonizados. Revolutionize your cooking with the Tefal Infrared Air Fryer. Watch as your food crisps up through a large lighted window and delight in faster, crispier, and juicier results with no preheating, thanks to Tefal's advanced infrared technology. Discover the future of cooking and bring innovation into your kitchen by visiting Tefal.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Los que intentaron escapar fueron rápidamente consumidos por el fuego. No importaba si eran ricos o pobres, poderosos o esclavos. Ese día, todos enfrentaban el mismo destino. La ciudad que durante tanto tiempo había desafiado cualquier sentido de moralidad, ahora se convirtió en un páramo de destrucción. Pero en medio del caos, un pequeño grupo corrió por la llanura, alejándose del infierno que consumía a Sodoma. Lot y su familia estaban vivos, habían escapado, pero la advertencia había sido clara: no mires atrás. Fue entonces cuando su esposa, vencida por el apego a la ciudad, cometió un error fatal. Se detuvo, se volvió para mirar, y en ese instante su cuerpo se puso rígido. En cuestión de segundos, se convirtió en una estatua de sal. Su corazón todavía pertenecía a Sodoma y por tanto tenía el mismo fin que la ciudad. Cuando todo terminó, lo que alguna vez fue una metrópolis próspera ahora era solo un desierto de cenizas humeantes. No quedó nada, ni rastro de su pasada gloria, solo ruinas carbonizadas y el olor a azufre en el aire. La ciudad que durante tanto tiempo se creyó intocable había sido destruida en un solo día. El orgullo, la maldad y la falta de compasión llevaron a Sodoma y Gomorra al fin. Y esta historia sirve como un poderoso recordatorio. Ninguna civilización, por rica y poderosa que sea, sobrevive cuando decide desafiar todos los principios de justicia y bondad. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre los caminos que estamos eligiendo, compártela con tus amigos y familiares. Difundamos este mensaje de reflexión y transformación. No olvides dar me gusta y comentar lo que aprendiste en esta lección. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte más contenido que podría cambiar tu perspectiva de la vida. Recuerde, el cambio comienza con cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.